¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El caso de Iguala, de los 43 estudiantes que fueron asesinados, remeció al mundo, pero no solo por la brutalidad del hecho, sino porque lo que implica detrás de lo que se fue sabiendo, lo que se investigó y a las verdades que se están llegando, porque involucraba a la policía, al Poder Judicial, a las autoridades locales, a un alcalde y su esposa, al narcotráfico. En fin, se descubrió que era solamente la punta del iceberg, lamentablemente, el asesinato de los 43 estudiantes y da para mucho analizar. De inmediato presentamos a nuestros panelistas. Saludamos a Cristian Fuentes, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Saludamos también a don Blauen Yopo, que es doctor en Ciencias Políticas, es director del área de Ciencias Sociales de la ANEPE y recientemente nombrado un nuevo cargo, Laden. Sí, estoy ahí en el UNASUR, en el Consejo Sudamericano de Defensa, en su centro de estudio estratégico, como subdirector. Como subdirector y fue propuesto por el gobierno chileno. Exactamente. Así que lo felicitamos y asume su cargo ¿cuándo en Buenos Aires? Aún no sabemos la fecha exacta, pero relativamente luego. Y tenemos una visita sumamente importante, viene desde el Instituto Tecnológico de Monterrey, la universidad privada más grande de México, presente en todos los estados. ¿Cuántos campus tienen? ¿Cuántas sedes? Tenemos 30 campus y tenemos sedes en América Latina y el Caribe. Y cerca de 100.000 alumnos, 100.000 estudiantes. Saludamos al doctor Adolfo Laborde Carranco, doctor en Cooperación Internacional. Aquí no quiero leer el currículum, pero es toda esta hoja nomás en titulares, de ahí vienen los fondos, así que director de la revista Foreign Policy, estuvo en Japón, México, director ejecutivo de la Federación Hidalguense en Medio Oeste. En fin, un currículo tremendo que los invito a que vayamos escuchando cada uno sus opiniones respecto a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Nosotros generalmente hacemos temas nacionales y muy pocos internacionales, pero la actualidad nos obliga, y además vamos a aprovechar que andas por acá en Chile para poder ir conociendo cuál es tu impresión respecto a lo que se está viviendo hoy día en México. Y la pregunta es si es que este fue un punto de inflexión en cuanto a la situación que se vivió en términos de delincuencia, narcotráfico, en el último tiempo. Y llama la atención además que, de hecho, Pricewaterhouse considera que de aquí a 20, 30 años más, la cuarta economía del mundo debiera ser México si hace los cambios correspondientes. Claro. ¿Qué significó para usted este golpe, además de lo emocional? Bueno, muy triste, es un tema demasiado sensible para nosotros los mexicanos. Muchos de nosotros nos hemos puesto en los zapatos de los padres, de los normalistas, de estos jóvenes que desafortunadamente tuvieron esta trágica partida en su vida. Sin embargo, también hay que verlo, como tú bien lo comentas, como parteaguas, como un punto, un antes y un después de la organización y de la participación de la sociedad civil mexicana en temas tan delicados como tema de seguridad. Estamos, también como bien lo comentaste hace un momento, estamos viendo que la problemática de la corrupción, como que la problemática del narcotráfico no solamente está en ciertos niveles, sino que también ha tocado algunos municipios, algunos estados, y afortunadamente se están tomando las acciones necesarias para revertir este suceso, y una prueba de ello es que se anunció recientemente la creación de un cuerpo colegiado, una policía única en todo el país. Eliminando a las 1.800 policías municipales. Sí. México es un país muy grande, 2.500 municipios aproximadamente, y cada uno de ellos manejaba su propia autoridad, sin tomar en cuenta, por supuesto, la relación de la policía estatal y la policía federal. Ahora se está haciendo una estrategia mucho más efectiva para que esto tenga una capacidad de acción táctica y operativa. ¿Cuáles son los elementos que se conjugan para que se presente esta tormenta perfecta, Cristiana? En términos de que, ¿en qué países se puede dar? Nosotros no estamos libres de cosas de ese tipo, para nada. Tenemos cierta lejanía nada más por un tema geográfico, pero tenemos ya también ciertos gérmenes que nos podrían llevar a cosas de esas características, si es que no le ponemos coto, si es que no puedo decir si en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero nadie está libre. ¿Qué elementos se dan, por ejemplo, acá en el caso mexicano, como para que se presente esta tormenta tan perfecta? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar el poder corruptor inmenso del narcotráfico, que efectivamente, como tú dices, nadie está libre, ¿no? Tiene México, pues, había un dictador mexicano que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, digamos, ¿no? Pero tiene el mayor mercado al lado. Entonces, ese es un elemento, digamos, importante donde el narcotráfico se desarrolla, digamos, de manera explosiva. Hay que tomar en cuenta también que desde el 2006 hay una guerra contra el narcotráfico, ya son aproximadamente 150.000 muertos, aproximadamente 10.000 desaparecidos. O sea, es una cosa muy intensa
y muy terrible también. Y eso se une a dificultades que tiene México, que en general tenemos en América Latina, problemas de la fortaleza del Estado, de la fortaleza de las instituciones. Aquí el narcotráfico atacado desde la base, digamos, desde los municipios, en estados que tienen marginalidad y pobreza desde siempre. Entonces es un cóctel muy explosivo de cosas, como decía antes, esto fortalecido, ampliado por el poder inmenso de los recursos que maneja el narcotráfico. ¿Se socava las instituciones con esto? Totalmente. Bueno, y primero que nada hay que decir, yo creo que el tema de México es un tema endémico. Y primera vez desde la revolución hacia adelante que México se mira al espejo, un poco lo que es. Yo creo que la historia de la violencia en México es una historia de violencia antigua, que no empieza ni comienza ni termina con el narcotráfico, que tiene que ver con caciquismos locales, que tiene que ver con poder, que tiene que ver con intereses particulares. Es una historia que además tiene una cultura estratégica también de violencia, o sea, no es que sea solamente de la civilización actual. Lo que pasa, como decía Cristian, hay un cóctel que se arma en el caso de México, donde se institucionaliza una revolución tempranamente en la misma propia Constitución, se arma un modelo de generación de un Estado que de alguna forma permite un corporativismo, ¿no es cierto?, que va generando cuotas de poder que en el fondo no tienen un contrapeso en la sociedad. Y eso va generando un nivel de corrupción muy grande, para decir la verdad, con niveles de exclusión de la sociedad muy grandes. El corporativismo del PRI fundamentalmente, que gobierna 70 años, que es solamente interpelado, ¿no es cierto?, diríamos, finalmente con la elección del presidente de un partido distinto, pero que fue de alguna forma una génesis del PRI, que es el PAN en parte, digamos, el 2000, de alguna medida, ¿no es cierto?, es la primera interpelación que tiene. Pues son 70 años de poder absoluto del PRI, donde de alguna forma incorporaba en torno a él caciquismo de distinto tipo, pagaba favores a sindicalistas, empresarios. Es decir, se armó una red de poder que de alguna forma, como decía Lord Acton, es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y de verdad, si ustedes ven un solo dato, ningún presidente de México vuelve a la escena política. ¿Por qué? Porque hay un pacto implícito de lo que pasó en su gobierno, ¿no es cierto?, al final de cuentas, en términos de enriquecimiento ilícito, queda ahí nomás. Ese es uno de los grandes problemas de las reformas que hoy día plantea el presidente Peña Nieto, que en el fondo no se mira hacia atrás. Para poder terminar y concluir esta cosa, porque si no... Y por otro lado, de verdad, el narcotráfico y el tráfico de droga, y lo que es más que el narcotráfico, yo diría el crimen organizado hoy día, tiene un poder tal a nivel mundial que es capaz, ¿no es cierto?, no solamente de corromper, sino también de desafiar al Estado. Y mira, si Peña Nieto es del PRI, ¿no le podría pasar nuevamente lo mismo? Lo que pasa es que hoy día la sociedad está, en el fondo, mirándose a sí mismo, y hoy día... No están las condiciones como para que volvamos a caer en las mismas prácticas. Desde mi punto de vista, va a venir un nuevo grito de dolores, digamos, un poco en el sentido del Cura Hidalgo, es decir, un nuevo grito de independencia en México. Un punto de inflexión. Por ejemplo, el cambio comienza el año 2000 con la elección de Vicente Fox. Bueno, hay un cambio que nadie se esperaba, una sorpresa, analizando prácticamente lo que se dio en el 2000 con Vicente Fox, que fue el presidente de la democracia, de la transición hacia la democracia, pero también hay que darle reconocimiento a su antecesor, que fue Ernesto Zedillo, que él planteó las condiciones necesarias para poder generar este cambio democrático. Si hubiéramos tenido un PRI histórico, como el que comentan mis compañeros, ese cambio nunca se hubiera dado. Sin embargo, el PRI, a sabiendas de que había una necesidad de irnos hacia un sistema democrático y la participación de otros esquemas políticos y de otros grupos de poder que estaban pidiendo participación en el sistema político, pues se da este cambio. Posteriormente, bueno, hubo en el 2006 una pelea ardua entre la oposición, estuvo a punto de quedar el poder en manos de la oposición, de López Obrador. Hubo una campaña con un poco lo que ha pasado ahora en Venezuela, pero bueno, guardando las proporciones, de histeria colectiva, en donde pues nuevamente gana el Partido Acción Nacional. El PRI queda en una tercera etapa y empieza un proceso de reconfiguración y de replanteamiento. El PRI es un partido
partido pragmático que por lo tanto no es hegemónico, tiene un nivel de pragmatismo que es diferente a lo que se venía viendo históricamente. Es un partido muy pragmático y que de alguna u otra forma ha escuchado a los diferentes sectores de la sociedad y trata de ejecutar una política diferente para que se pueda mantener el poder, ¿no? Lo vemos, las reformas económicas que están planteando actualmente, hace 15 años no las hubiéramos pensado, ¿no? Porque eso tiene que ver con la recomposición de los agentes económicos, de la élite política y económica del país, y eso lógicamente lo están tomando muy en cuenta. ¿Cristian? Sí, independiente de lo que nos pueda parecer los 70 años del PRI, allí se estableció un modelo de gobernabilidad, ¿no?, que funcionaba. Insisto, independiente de que nos parezca bueno o malo, o más o menos, etcétera. Entonces, muchas veces se le echa la culpa al PAN de haber reemplazado al PRI y no haber sido capaz de establecer otro modelo de gobernabilidad. A mí me parece que es una acusación un poquito injusta, porque la decisión, digamos, de la sociedad mexicana era un cambio. Pero sí creo que ese cambio no ha sido todavía posible de establecer, digamos, de consolidar. Y entre otras cosas suceden episodios como este, que se hacen obviamente o se producen sobre la base de estas debilidades, de estos problemas que tiene México, digamos, desde siempre. Pero por lo menos antes, cuando estaba el PRI, se sabía quién gobernaba, cómo se hacía, cuáles eran las prácticas, etcétera. Los cambios tienen que ser capaces también de establecer otro tipo de gobernabilidad, en este caso una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad, digamos, desprovista de corrupción, etcétera. Y eso todavía no ha sido posible de hacer. Tengo una cosa, Bladen, ¿de qué manera el narcotráfico, no solamente en el caso mexicano, sino a nivel general, de qué manera, porque uno tiene desde la ignorancia el concepto de que cuando se habla de defensa nacional se habla de proteger las fronteras, poner militares con tanques, aviones y submarinos. Pero hay hechos como este que afectan geopolíticamente. ¿Por qué? Porque hay una distorsión hasta de la economía con el ingreso de capitales oscuros o negros, del lavado de dinero. ¿Para qué decir la moral social? En cierto modo se ve alterada, porque de repente vemos comunidades completas que se ven subyugadas por el dinero, y por el dinero que además llega, que es fácil, que de alguna manera da un cierto equilibrio cuando hay niveles de desigualdad. Entonces, en términos de defensa, para que todos entendamos qué significa tener narcotráfico de la puerta de adentro de las fronteras hacia las casas de uno. O sea, no es necesario tener que el narcotráfico está dentro, el narcotráfico entra igual. Primero, digamos que el narcotráfico hoy día, o sea, lo que son las organizaciones criminales son organizaciones empresariales muy flexibles. Son capaces de cambiar de lugar, son capaces de incorporar tecnología, son capaces de cambiar de rubro, es decir, tienen una flexibilidad y su interés es ganar dinero. Y en ese sentido tienen desde el tráfico de armas, ¿no es cierto?, tráfico de estupefacientes, pasando también por la trata de personas, digamos. Es decir, o también invertir en negocios, digamos, de alguna forma legales. El 70% de las platas, de alguna forma, se lavan, y esas se lavan en negocios legales, digamos. Eso es lo que dice por lo menos Naciones Unidas. Por lo tanto, hoy el narcotráfico es una empresa que es muy difícil de parar desde una perspectiva solamente nacional. Un solo dato: Estados Unidos, desde el 2011 al 2013, habían 250 carteles importantes en ciudades importantes de Estados Unidos. O sea, los carteles estaban presentes en 250 ciudades. Los 3 años más tarde estaban en 1000 ciudades. Es decir, Estados Unidos con sus policías nacionales, policías de fronteras, policías de camino, policías locales, es decir, todo tipo de policía, todo tipo de agencias, más de 1 millón de personas que trabajan en inteligencia, no son capaces de parar el narcotráfico. El narcotráfico, vuelvo a repetir, es una industria muy flexible. Segundo, son capaces de incorporar tecnología. El caso de, no así submarinos, pero sumergibles sí, claro, que son capaces de hallar lanchas rápidas, aviones, es decir, ocupar todas las tecnologías y toda, digamos, la técnica que hoy día está al servicio de cualquier industria, cualquier gobierno, cualquier institución, hoy día también está al servicio del narcotráfico y la usan hábilmente. Y tercero, digamos, un nivel de complicidad muy grande, porque quienes combaten el narcotráfico están muy en desmedro de las capacidades que tiene el narcotráfico. Un militar, pensemos, ¿no es cierto?, en el BRAE, en Perú, ¿no es cierto?, o en el caso de Bolivia, es decir, con un mínimo ínfimo que le den, va a ganar mucho más de lo que va a ganar en toda su carrera militar. Y ni siquiera tiene que hacer nada, tiene que mirar para el otro lado, nada claro, más. Entonces, la capacidad que tiene de corromper, como decía José, creo que el cañonazo de $1 millón. Sí, nadie lo aguanta. Claro, nadie aguanta un cañonazo de $1 millón, o de
50,000 pesos. Exactamente. 74,000 pesos. Adolfo, ¿qué pasó en el tiempo, por ejemplo, con las policías? Sí. Nosotros tenemos una visión bien estereotipada del tema. De hecho, cuando nos ha tocado viajar, se dice, oye, si te pide la licencia de conducir por el tiro de billete. ¿Qué pasó con esa mentalidad del policía que ingresa? Yo creo que muy poca gente va a ingresar a una institución policial para ser corrupto, sino que después se va dando. ¿Qué es lo que ocurre para que en el Estado mexicano la confianza en la institución policial esté por los suelos? Bueno, han pasado varias cosas. Número uno es que no solamente en la policía, sino en el ejército, en las fuerzas básicas, se vio como un esquema de inserción de las clases bajas en ellas, ¿no? Regularmente es la gente que no tiene la capacidad de insertarse en otros oficios y históricamente ahora ha cambiado, por supuesto, se han insertado en estas policías municipales, las policías estatales y por supuesto los soldados raso. Repito, ha cambiado en México, sin embargo eso generó un tipo de crisis a lo largo de la historia porque así como eran las clases más desprotegidas, eran los que ganaban menos. Sucede lo mismo que comentó el compañero. Al momento de ganar menos es muy sencillo, muy fácil de generar un sistema de compraventas en donde tienen un doble trabajo. No, por una parte, y dinero en abundancia, pero una abundancia de locos. Muchísimo. Y eso no solamente impacta a las policías, sino también impacta a los jóvenes que en México tenemos un concepto que son los ninis, los que ni trabajan ni estudian, y esos jóvenes también son presa fácil para este tipo de bandas, y ya ha habido todo un ecosistema del narcotráfico. Así que el problema del narcotráfico no solamente es una cuestión de dinero, no es solamente una cuestión de lucha, sino que también impacta a los sectores más vulnerables de la sociedad, y entre ellos, por supuesto, a las policías. ¿Qué crimen de lesa humanidad? Yo creo que podríamos estar muy cerca de ello, o derechamente hacerlo, porque aquí siempre hablamos de este tipo de crímenes, digamos, cuando los hace el Estado, cuando los comete el Estado. Pero está metido el Estado. Y en este caso, claro. No como política sistemática, obviamente. Por eso digo que es discutible, pero sí me parece a mí que algo de eso hay. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que había una reacción de la sociedad civil mexicana muy fuerte, y eso me parece a mí una ventaja, me parece a mí un paso adelante. O sea, decir de que los mexicanos están más conscientes de lo que sucede, que quieren cambio, que quieren un mejor Estado, que quieren que termine la corrupción y todo eso, a mí me parece que eso es básico para empezar a lo menos a intentar solucionar el problema. Ahora, aquí, a diferencia de Estados Unidos y la presencia en las ciudades, como decía Blaine, en las ciudades norteamericanas, aquí hay control territorial. Y eso es avanzar efectivamente sobre una parte del Estado. Sí, efectivamente. Tenemos unos temas pendientes hacia adelante, como por ejemplo ver el cáncer que significa el narcotráfico, cómo afecta el desarrollo de nuestros países en Latinoamérica, saliendo ya más allá de México. El presidente Peña Nieto consiguió que el PAN y el PRI, o sea, izquierda y derecha, de alguna forma se pusieran de acuerdo en hacer algunas reformas, como por ejemplo la reforma financiera, educativa, de telecomunicaciones, en fin. ¿Logrará conseguir lo mismo una reforma profunda en el combate contra el narcotráfico, la corrupción y el delito? Pausa y ya estamos de vuelta y continuamos con esta discusión abierta. Discusión abierta hablando del tema mexicano, también viendo el desarrollo de América Latina y el narcotráfico, en fin, cómo vamos creciendo. Blaine, la pregunta, estas reformas que plantea Peña Nieto, que que lo habíamos visto, que era en el caso de la reforma financiera, educativa, telecomunicaciones, pues ¿se puede llegar con la misma fuerza a combatir el narcotráfico o está sumamente arraigado en ciertos países y ahí la batalla podría ser perdida? Yo hablaría del narcotráfico y la corrupción, que serían dos temas conjuntos. Quizás rescatar algo que dijo Cristian, digamos, en el sentido del último partido de la América con los Pumas, 47.000 personas contaron hasta 43, por los 43 muertos de Iguala. Es decir, y el sentimiento junto con el muchacho que se mete en el premio Nobel están demostrando hoy día la sociedad mexicana incrédula, movilizada, proactiva frente a un tema que no ven solución. Tal como lo expresa Jorge Castañeda, hay una duda frente a la reforma. Hay una duda porque no hay un contrapeso para verificar. Jorge Castañeda dice que izquierda, derecha, centro son iguales. Tienen el mismo modelo, ¿cierto?, corrupto de alguna forma de manejar la sociedad. Entonces, si no hay un contrapeso hoy día a través de los medios de comunicación, si no hay un contrapeso civil, si no hay un contrapeso en los poderes del Estado para verificar las políticas, es muy difícil.
esto de llevar, ¿no es cierto?, terminar con las policías fundamentalmente a nivel de pueblos o de gobernaciones o de alcaldías, como queramos llamarle, ¿no es cierto?, por las policías más federales, tampoco garantiza, porque los niveles hoy día, los niveles de corrupción han entrado hoy día al aparato público en general. Hay datos y cifras dados por distintos organismos internacionales donde el 80% empieza a estar de alguna forma a tener algún nivel de las personas mexicanas, del pueblo mexicano, de relación. No digo que ellos estén metidos ni lo hagan, pero con la corrupción, con la mordida, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, es una práctica que hoy día está generalizada, pero a todo nivel. Esto es una pirámide, al final de cuentas. Entonces, en esa perspectiva, si uno no genera contrapesos en la sociedad, no solamente hay 3 partidos nuevos a propósito, ¿no? Sí. Uno de López, el mismo López Obrador, digamos, ¿no? Morena. El Morena, exactamente. 3 partidos. Si uno no mejora el sistema de partidos políticos, si uno no mejora el sistema de la administración pública, si uno no mejora los check and balances, al final de cuentas, es muy difícil que tanto la lucha contra el narcotráfico como la lucha contra la corrupción, que van tan directamente ligadas en este caso en particular, vaya a resolverse. Y ahí yo concuerdo con Jorge Castañeda, digamos. Dime una cosa, Adolfo, ¿se cansó la sociedad mexicana ya de todo el tema? ¿En qué sentido? Estamos viendo, y nuevamente estamos con los jóvenes encabezando las marchas, encabezando las protestas, y yo creo que corresponde a varios fenómenos. Uno de esos es lo que nosotros hemos llamado, lo decimos aquí todos los días, la sociedad empoderada, claro. Se empodera al joven. La tecnología, que lo hace comunicarse, y hoy en día un abuso se graba, se viraliza y recorre el mundo. Entonces, hoy día ya los gobernantes no están tratando con los mismos de antes. No, por supuesto que no. Hay una capacitación informal, vamos a llamarlo así, de la sociedad en su conjunto para poder generar estos niveles de presión. La sociedad se ha convocado y ha actuado de manera admirable, porque no hay líderes, aquí no hay líderes, como aparecía en el pasado mexicano, los famosos caudillos, los famosos políticos que representaban algún movimiento corporativista, como bien lo comentaban acá. Acá no, hay un sentimiento espontáneo en donde la sociedad está marchando, donde está exigiendo, y en cualquier momento se puede presentar. Sin embargo, también hay que considerar que el tema de los 43 jóvenes es un elemento coyuntural, en donde paralelamente se dio otro gran fenómeno que se está solucionando, que es la huelga de una escuela nacional, que es la Escuela del Politécnico Nacional, que ellos tomaron el control de todas las instalaciones y se sentaron a negociar con las autoridades. Eso le dio mucha capacidad a la sociedad para que estuviera informada, para que el tema de los 43 se integrara en esta conexión, repito, coyuntural, y diera como resultado las grandes movilizaciones que hemos visto. Cristian, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de una frase que ustedes se han acordado a lo mejor a raíz de que se dijo, cuando se dijo una vez, bendita imprudencia. Y aquí podría ser, si es que hay cambios profundos, bendito crimen. No, yo no me atrevería a decir eso. ¿De que después de esta mala experiencia viene algo bueno? Sí, no, los crímenes nunca son benditos, pero bueno, sí. ¿Me entiende el punto? Alguien podría pensar algo parecido. Yo creo que aquí se dan muchas situaciones paradójicas. Una de ellas, por ejemplo, es que el sistema político mexicano es capaz de construir un consenso alrededor de las reformas, pero son reformas macro. Aquí lo que se necesitan también son reformas micro, que tienen que ver con los frenos y contrapesos, los check and balances de los que hablaban, con el desarrollo de la sociedad civil, el empoderamiento de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Lo otro que hay que decir es que los cambios no se producen de la noche a la mañana. Aquí no estamos hablando de cambios de corto plazo, ¿no? Este es un proceso, y es un proceso largo que tampoco se inició ahora. El tema de los 43 de Iguala es un hito. También puede ser un momento de inflexión, sí. Eso voy. Pero ya que está tan de moda hablar del nuevo ciclo, yo creo que el nuevo ciclo de México no empezó con los 43 de Iguala. ¿Con qué empezó? Yo tiendo a pensar de ¿Con una nueva generación política como la de Peña Nieto? Puede ser que empezó con el debilitamiento y finalmente el término del régimen priista. Puede ser que ahí haya empezado el nuevo ciclo. Bueno, en fin. Después del nuevo ciclo se cayó el muro de Berlín y ahora restablece relaciones Cuba con Estados Unidos, restablece durante la semana relaciones diplomáticas entre ambas partes. ¿Le tienes fe a un nuevo ciclo? Más allá del buen deseo, que no lo querría. Sí, yo creo que hay elementos pragmáticos y también elementos que están demostrando
que hoy día la variable fundamental en el mundo es la incertidumbre, incluso para la primera potencia mundial, en este caso Estados Unidos, que sigue siendo muy de ladito, digamos, viene compitiendo con musculatura china. Entonces, en ese sentido, ante la incertidumbre, uno generalmente tiende a asegurar el contorno. Y asegurar el contorno implica mejorar las relaciones con el contorno. Una relación que de alguna forma se venía flexibilizando hace tiempo ya. No es una cosa que venga desde ahora. El tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba, los viajes, algunos elementos de remesa, ciertos elementos en los propios que han, por el propio, digamos, caída del muro de Berlín, que han sucedido al interior de la propia Cuba, algunos elementos de mercado que están funcionando. Es decir, han habido cambios importantes. Lo que se hace hoy día es consagrar esos cambios. Y de alguna forma, mirado pragmáticamente, no es que Cuba y Estados Unidos hoy día están más cerca. El problema es que hoy día el mundo es menos claro de lo que aparecía antes, en dos visiones polares, por un lado, y segundo, también un elemento de conveniencia para ambos, para enfrentar, como decía Cristian, este nuevo ciclo, digamos, en este caso del nuevo escenario internacional posguerra fría, que es un ciclo que se está construyendo y que un signo fundamental es la incertidumbre. En el caso de Estados Unidos, principalmente yo diría algunos temas básicos en términos de arreglar este sentido, aparte del mejoramiento hoy día de las relaciones con Bolivia, digamos un poco una distinción con Bolivia, es poder mejorar las relaciones con el ALBA, mejorar las relaciones con Cuba, un poco pacificar el escenario, para ver dos temas fundamentales, que yo diría uno, el tema del terrorismo, que es un tema que hoy día está latente en el mundo, que tiene que ver fundamentalmente en el caso de Australia, que es una cosa menor, pero es un elemento bien simbólico para lo que puede ocurrir, o el elemento fundamentalmente la bomba en Pakistán, nosotros que puede llegar a la India con Al-Qaeda, digamos, Al-Qaeda está metiéndose en la India, pero además todo lo que es el avance de ISIS. Ese es por un lado, y segundo, lo que es en el fondo el avance chino en general, en materia económica, de seguridad, en temas políticos, es decir, en temas de influencia, es decir, en términos hegemónicos. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, ya para cerrar el tema México, ya a referirnos más a América Latina, la pregunta es: ¿quién es Enrique Peña Nieto, visto desde la mirada de un ciudadano, del que vive allá? ¿Cómo lo observa? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es el desafío que tiene por delante? Así que parte de las preguntas, y también entramos ya a referirnos a un tema más regional. Pausa y ya estamos de vuelta. Central, discusión abierta con Pablo Millas. Conversando acerca de la realidad mexicana, acerca de cómo va a ir enfrentando el desarrollo de nuestra América Latina en el contexto internacional. Te preguntaba, Adolfo, antes de irnos a la pausa, que nos describiera ya como para ir cerrando, ¿quién es Enrique Peña Nieto bajo tu punto de vista? Es un político joven que gobernó el estado electoralmente más grande en México, el Estado de México. Tiene una cara nueva, no pertenece a la vieja nomenclatura. Sí lo identifican con un grupo de políticos históricos del Estado de México. Sin embargo, su visión ha sido una visión fresca hasta llegar a lo que le llamó el momento mexicano. Es el creador de los grandes consensos en temas de las reformas, como ya se comentaron, la reforma energética que no se ha comentado que era un mito en México, llevamos muchos años trabajando sobre eso, nunca se pudo, se logró. Y otro tema que tampoco se le ha considerado como fundador de esta nueva apertura del PRI es hacer los consensos. Para poder haber llegado a la reforma se tuvo que haber hecho un pacto, y ese pacto se llamó el Pacto por México, donde las diferentes fuerzas políticas se integraron, trabajaron juntos. Sin embargo, una vez que se lograron alcanzar las reformas, se fracturó ese pacto, y lo que tenemos ahora es la contradicción de todos los partidos políticos, que es la crisis de Iguala, ¿no? Yo creo que en ese contexto podemos ubicar al presidente Peña Nieto, y tendrá que tener la imaginación, la capacidad de generar esos nuevos contextos para que las diferentes fuerzas políticas se unan a él hacia una nueva estrategia de unificación y pacto nacional. México tiene una tremenda posibilidad de desarrollo. Yo les decía que hay un estudio de Pricewaterhouse que dice que para el 2040-2050 podría convertirse en la cuarta economía del mundo. ¿Qué es lo que tiene, aparte de recursos naturales, en su mano como para poder alcanzar ese desarrollo, y qué es lo que le falta para poder llegar a este? Yo creo que algo de eso se ha dicho. Le falta las reformas institucionales necesarias para hacer efectiva la democracia. O sea, un Estado moderno, pero sobre todo un Estado democrático. Yo no creo en las modernizaciones autoritarias, así que me parece que todo debe ser hecho en el contexto de una mejor democracia. Y una mejor democracia implica una participación efectiva, por ejemplo, de la sociedad civil y de una sociedad civil organizada. Y creo que lo mejor que tiene es su gente y sus costumbres, ¿no? México siempre ha sido un poco como la bandera de América Latina en esa frontera en el Río Grande, que también yo lo he escuchado antes, no lo voy a inventar yo,
que dice de que si no estuviera México, Estados Unidos ya llegaría más o menos por el lado de Panamá o Venezuela, ¿no? Ya sería parte de Estados Unidos, digamos, desde el punto, lo estoy diciendo sobre todo desde el punto de vista cultural, la cultura milenaria, rica, de la cual se sienten orgullosos, densa de México, de la cual se sienten orgullosos. Y la gente, el desarrollo de la gente, el desarrollo intelectual, la potencia intelectual. En general, además, México es un pueblo, y también Chile, son dos pueblos muy cercanos. Chile quiere mucho a los mexicanos, y yo creo que los mexicanos también quieren mucho a Chile. Una cosa, Blaven, siempre en todas las conversaciones de estas características está obviamente la palabra, el concepto, la figura de Estados Unidos. Vemos una América Latina que su desarrollo es muy dependiente, si no será de los recursos económicos, sino de la forma, el know-how de hacer las cosas, de hacer negocio y desarrollo que pudiese tener Estados Unidos. Ha cambiado eso en América Latina y eso va a ser parte de lo que nosotros podríamos seguir como modelo de desarrollo, me refiero a América Latina en general. Bueno, como primero o segundo socio comercial de varios países en la región hoy día está China, no Estados Unidos, para empezar. Hay otras potencias emergentes, como el caso de India, que está empezando a tomar un interés creciente por América Latina. Está empezando a invertir fuertemente, ha empezado a invertir en sus negocios. Japón quiere reinsertarse en la región con fuerza, lo ha declarado el primer ministro japonés. Irán, es decir, hoy día Estados Unidos tiene disputas en la región. Y en la medida que tiene disputas en la región, América Latina, que tiene esa relación de amistad y enemistad con Estados Unidos, ve un mayor nivel de independencia en este juego también, que le permite jugar más no digo solitariamente, pero más autónomamente. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, primero, no tiene una política global hacia América Latina. Tiene políticas particularistas frente a elementos temáticos. Hace mucho tiempo, más allá de la doctrina Monroe de adelante, digamos, ha tenido políticas muy particularistas, desde políticas hacia el narcotráfico, la contención del comunismo, pero no ha tenido una política global hacia la región. Y es un elemento que es una carencia estratégica de Estados Unidos para volver a la región, digamos. No saca nada con el fondo tener toda esta... una política global estratégica no son políticas particularistas, no es la suma de políticas estratégicas, sino una relación más global. Yo creo que esa relación y la buena voluntad está en esa perspectiva, pero sin embargo, de alguna medida, todavía carece. Entonces, el caso de Estados Unidos, hoy día está mirando mucho más al Asia. El Asia como motor, de alguna forma económico, el traslado del motor económico y como elemento de seguridad. En Asia hoy día están, o en Asia y en Medio Oriente en parte, pero en Asia fundamentalmente, están los grandes conflictos hoy día. Está parte del conflicto, digamos, del terrorismo, está el conflicto, digamos, hoy día de China a partir de Isla con todos sus vecinos, se dirigen Rusia y China como aliados estratégicos en el fondo para enfrentar un poco esta situación. Entonces, yo diría que se mueve hacia Asia. Veo una Europa muy debilitada también, una Europa que ha sido el aliado tradicional que no logra revertir lo que es la crisis económica internacional. Entonces, en esa perspectiva... Y hoy día Rusia, que se veía como... Pero parte para la contención de Rusia tiene que ver con Europa. Entonces, de alguna forma, tiene que fortalecer aquellos elementos más estratégicos. Ya América Latina todavía está, de alguna forma, rezagado, a excepción de México, está muy implicado, digamos, porque es decir, Estados Unidos hoy día corre un poco la frontera a partir del TLC con México, que es distinto. Pero el resto de América Latina, más allá del narcotráfico y políticas particularistas, no ve una política más global. ¿Hay política particularista o integral de Estados Unidos hacia México? No, bueno, yo creo que el tema de México se ve en varias vertientes. Se acaban de cumplir 20 años del Tratado de Libre Comercio, donde tenemos una relación comercial impresionante. México exporta anualmente más de 400,000 millones de dólares a Estados Unidos. Es nuestro socio comercial por excelencia. Más del 85% de nuestras exportaciones e importaciones están con él. Sin embargo, también hay que verlo desde una perspectiva global. Estados Unidos, como lo dijeron, concuerdo con esa posición, no hay una política exterior definida, hay una política que se define por algunos intereses específicos, ¿no? Podemos ver el caso de Venezuela, podemos ver el caso de UNASUR, podemos ver el caso de Mercosur. Sin embargo, para ello tiene ya otra estrategia para poder generar a América Latina como un puente, pero no con toda América Latina. Lo va a hacer con 2 o 3 países específicos, los que se quieran sumar a lo que es el Acuerdo Transpacifico,
Pacífico, y bueno, se habla también un poco de la reorientación de la realidad en América Latina a través de los esquemas de integración que ya empezaron y otros que se están gestando. Ya hablo de la Alianza del Pacífico, donde estamos con ustedes, los chilenos, los colombianos y los peruanos. Eso podría configurar nuevamente las relaciones y la óptica de la política exterior de Estados Unidos y América Latina hacia una política de puente hacia la integración de las regiones viendo hacia ese Pacífico. Por ejemplo, ahora en el caso de los Estados Unidos, los estados federales, ¿cómo se dice el de México? Estados Unidos mexicanos. ¿Ah? Ya habló hacia la iniciativa privada la protección energética, y de alguna manera ahí se empiezan a equilibrar de alguna forma las fuerzas en cuanto a proveer de energía, pero a su vez a dejar un poquito de lado al Estado y de esa forma invitar a la inversión no solamente de los empresarios mexicanos, sino también del mismo Estados Unidos o de otros. En ese sentido, ¿se ve como un punto de independencia o un punto de desarrollo esa iniciativa de ya pasar a manos privadas? Por ejemplo, el desarrollo energético, que es tan estratégico. Bueno, una visión clásica diría que no. Diría que es entregar la principal riqueza de México en manos extranjeras. Una visión más moderna diría que depende. Depende precisamente cómo se proyectan y se desarrollan los intereses nacionales. Yo creo de que no necesariamente porque entre capitales privados se puede perder independencia y autonomía, porque también hablar de independencia y autonomía en un mundo globalizado es distinto a hacerlo en el mundo como era hace 30 o 40 años atrás. Sí, todo eso es cierto. Entonces, depende de hacia dónde vaya la política energética mexicana, hacia dónde vaya la idea de la inserción del petróleo en la estrategia de desarrollo de México, etcétera, etcétera. O sea, depende de muchas cosas. El petróleo quizás tiene hoy día un signo de interrogación, de verdad, por la huella de carbono, por los... y además porque empieza a competir con otros energéticos que hoy día se está invirtiendo fuertemente. Con el caso de Estados Unidos está en toda una política de verdad muy positiva de energías limpias. No solamente el gas chale, que en el fondo puede generar toda una situación geopolítica en el Medio Oriente distinta, digamos, por los niveles de dependencia, bajar los niveles de dependencia por un lado, pero además política, ¿no es cierto?, de reducción del uso del consumo de combustibles, digamos, fósiles fundamentalmente, en favor de lo que es las energías limpias. Es una política del presidente Obama. Entonces, el tema del petróleo en México hoy día va a ser relevante hasta cierta medida, pero si nos vemos, por ejemplo, hoy día empezó a bajar el precio del petróleo. Es decir, ya no tiene esos precios, digamos, que el barril costaba una barbaridad, digamos, por encima de los $100 o bordeando los $100, no sé, bastante más bajo. Entonces yo creo que el tema del petróleo para México, la virtud que tiene, que México tiene un segundo elemento que es importante, que en la medida que firma el TLC con Estados Unidos, genera una especie de abandono a América Latina. Y México fue un país muy activo en la región en general. Su política exterior fue una política exterior muy progresista, muy activa en general en los foros internacionales. Y uno de los intereses de Peña Nieto, y que viene en parte del gobierno anterior también, digamos, debemos decirlo, es reinsertarse en América Latina. Y el CELAC es parte de eso, digamos. La generación del CELAC un poco va en esa perspectiva. Es decir, lograr, si bien esta imbricación que está ya muy pegado a Estados Unidos, volver a su esencia también latinoamericana. ¿Podrá esto de alguna forma ligarse, unirse con la Alianza del Pacífico? Me parece que sí, es una estrategia clara de México, hay que darle más espacio al tema de la Alianza del Pacífico porque es un mecanismo muy pragmático que ha logrado en 3 años muchas cosas que otros esquemas de integración en el mundo no han logrado. El tema de la movilidad, el tema de compartir embajadas, el tema de la complementariedad, de impulsar a las pymes, son elementos que rebasan la lógica de los procesos de integración formales. Si nos vamos a la teoría de la integración económica, la Alianza del Pacífico gravita, es un proyecto híbrido, pero ha tenido muy buenos resultados y eso lógicamente les permite también moverse en el terreno geopolítico, en donde seguramente Brasil no estará muy contento, ¿no? Brasil y Argentina y UNASUR, en el caso de que haya una política muy específica. Sin embargo, eso también, como bien lo comenta, nos permite regresar a un terreno donde nosotros hemos tenido una participación muy importante en temas como la crisis de los 80s en Centroamérica, los acuerdos de Chapultepec. México impulsó en los años 60,
70, la desnuclearización de la región, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, el Tratado de Tlatelolco. Entonces, México ha tenido un papel fundamental en la política hacia la región latinoamericana. Hubo una especie de ensueño que nos alejó de América Latina. Sin embargo, hoy en día estamos muy activos, participamos en foros. Acaba de ser la Cumbre Iberoamericana en Veracruz y creo que la política es esa. Es un claro mensaje de que estamos aquí y que hay realmente muchos puntos en común. ¿Ve algún cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con respecto a México y Estados Unidos? ¿Que vayan a cambiar las relaciones? Hay muchos estudios, hay una novela recientemente que leí que habla la relación México, La Habana y Washington, donde la relación de Estados Unidos se decía que se llevaba a través de la relación o de la interlocución con México. México ha sido importante, por supuesto, sin embargo, me parece que México va a ser muy respetuoso de esta relación. Probablemente Cuba ya no necesita a México como un interlocutor porque hay intereses, están los cubanoamericanos en Estados Unidos que tienen poder, por supuesto, y hay otros lobbies que están muy interesados en que esta relación se genere. Pero también hay que decirlo, hay intereses de empresas que triangulan, que están muy preocupados por el tema del bloqueo. Claro, que se les va a quitar el chanchito, Exacto. Van a matar la gallina en los huevos de oro. ¿Qué debiéramos aprender nosotros de la experiencia mexicana en términos de lo que significa la seguridad interior, del freno a la delincuencia, del freno al narcotráfico? ¿Qué rescatarías tú de la experiencia que han tenido los mexicanos, que ha sido durísima, durísima? Yo creo que insistir en el fortalecimiento de las instituciones del Estado y en su legitimidad social, considerar de que el narcotráfico no es algo ajeno, no es algo que corre por... Nosotros miramos muchas veces este problema como algo que corre por la frontera norte y no nos damos cuenta de que el narcotráfico está en nuestras poblaciones, está en nuestras ciudades. No nos damos cuenta del papel que tiene Chile en la red mundial del narcotráfico que tiene, y tiene un papel bien importante, además, que todo este tema de los precursores químicos, por ejemplo, pero que también el consumo de narcóticos es cada vez más grande en Chile. Entonces, es tener también esa conciencia y, como decía antes, no relajar las medidas anticorrupción y tomar muy en cuenta y estar muy atento a todos estos problemas que empiezan siendo detalles. Por ejemplo, que un funcionario público gane un funcionario público encargado de supervisar o supervigilar ciertos temas, gana muy poco. Esa es una vulnerabilidad, digamos, absoluta para la corrupción. Corromper a ese funcionario es relativamente sencillo y cuesta poco. Vladen, cuando Pepe Mujica dice México es un Estado fallido, ¿fue un desvarío, una exageración o de alguna forma algo de precisión o certeza había en sus palabras? Bueno, yo tengo la impresión de que cuando la autoridad pierde el control del país en parte, empezamos a tener elementos fallidos. No es que sea un Estado fallido, porque México es un Estado tal cual, digamos, si no funcionaría, digamos. El concepto de Estado fallido tiene una connotación más grave. No, y bien relativa, porque de alguna forma se usa para poder intervenir, digamos. Y en ese sentido se empieza a generar cierta constitución para poder intervenir. No es el caso de México, pero lo que está tratando de decir Pepe Mujica es que la situación mexicana es una situación muy grave, donde el control del Estado como tal, la legitimidad del Estado, empezó a colocarse en cuestión seriamente. No solamente por la involucración, ¿no es cierto?, de los narcotraficantes que tomaban territorio, sino porque el propio Estado estaba involucrado con esas personas que han tomado el territorio. Es decir, en el caso de Guerreros Unidos, por ejemplo, el alcalde, ¿no es cierto?, y su señora, que de alguna forma tuvieron relación inicialmente con todo el cartel del Beltrán Leiva, ¿no? Sí. Claro, entonces en esa perspectiva es un tema mayor. Cuando tú ves los sicarios en general, vienen de fuerzas especiales mexicanas o guatemaltecas, es decir, o salvadoreñas, es decir, son gente preparada por el Estado los que están matando. Es decir, al final hay una colusión, ¿no es cierto?, entre el Estado y estas fuerzas irregulares, estas fuerzas anormales, estas fuerzas del mal, por llamarlo de alguna medida más, casi como la guerra de las galaxias, ¿no es cierto?, de alguna forma que es muy nefasta y de alguna forma va generando este sentido de Estado fallido. Pepe Mujica decía eso. Los principales carteles del mundo, digamos, las principales platas, la corrupción, es decir, estaba todo unido en esto. Piensa que en la mitad de las policías comunales, por llamarlo así, en algunas partes, digamos, la mitad tenían pago de narcotráfico. Entonces,
¿Qué legitimaba? ¿Qué Estado va a haber ahí? No hay Estado, hay Estado a poder, ¿no? ¿Le dolió esa afirmación? No me la conteste ahora. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta, ya volvemos con esta discusión abierta. Ya estamos de vuelta. Preguntaba antes de irnos, Adolfo, si le había dolido esa frase del Estado fallido. ¿Lo considera una exageración? No, me parece que hay que conocer un poco más a fondo lo que pasa en México. En efecto, hay ingobernabilidad en algunos lugares. Sin embargo, estas se están generando las estrategias para poder revertirlo. Hay un problema en un municipio que a su vez impacta a otros municipios y que no necesariamente los administradores de esa localidad pertenecen al Estado, ¿no? Son de otro partido político y esto lógicamente pues sí se ha magnificado y ha generado tensión. Ahí tenemos problemas en otros estados donde también hay una estrategia para poder revertir el problema. Me parece que en todo caso podríamos hablar de algunas crisis, ¿no? Muy regionales en donde el Estado ha tomado el control. Si no hubiera habido un control y no hubiera habido una serie de propuestas de política pública para poder contener ese problema, entonces sí podríamos hablar de un Estado fallido. Sí podríamos hablar de una intervención de Naciones Unidas, por ejemplo, una intervención del gobierno norteamericano para poder prevenir la expansión del narcotráfico a lo largo de México. Se están haciendo. Hay una repercusión no solamente en el tema de la seguridad, ya comenté que se está trabajando en la implementación de una policía única, se está trabajando para poder generar el orden de un órgano de anticorrupción autónomo que realmente esté vigilando las cuentas de las finanzas públicas, pero eso nos va a llevar tiempo, ¿no? Es difícil de la noche a la mañana. Hay un tema cultural de fondo también que es un tema cultural y lo comentábamos en el momento en que uno le paga al policía para que no le dé la multa, ¿no? Lo que llamaban acá de la mordida. Ahí somos cómplices del proceso de corrupción. Sin embargo, eso se está revirtiendo y estamos teniendo una cultura diferente que yo creo que con lo que está pasando nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué relación hay entre corrupción y desarrollo? Me pregunto porque generalmente los índices más altos de corrupción se ven en países generalmente de América Latina. No quiero decir, hay otros países que son peores. Pero, por ejemplo, el caso argentino, que es una corrupción endémica, ¿por qué se da en estos países, en países como el nuestro? ¿Eso es parte del subdesarrollo? Yo creo que la corrupción es parte de todos los países. En todos los pero países algunos más o menos. En algunos más, en otros menos. Yo creo que el poder de la corrupción cuando está ante estados débiles, no digo estados fallidos, digo estados débiles, con instituciones débiles, sin legitimidad, etcétera, la corrupción se levanta como una especie de contrapoder. ¿Para qué le voy a aceptar la multa al policía y después la voy a ir a pagar al juzgado? Mejor le pago inmediatamente al policía. O sea, estoy cortando la parte del Estado. Hay una anécdota muy antigua que es esto de dónde sacaste la plata para hacer la casa. Un francés dice, ¿ves ese puente que hay ahí? De ese puente saqué la plata para construirme mi casa. El mexicano, el argentino, el que sea, digamos, no voy a indicar a nadie, dice, ¿ves ese río que hay ahí? Sí, ahí debiera haber un puente, con esa plata me hice la casa. Es decir, hay corrupción en todas partes, pero se trata de una manera distinta, tiene un peso distinto. Y distintos niveles, hay una que se llama en la calle y otra que se llama arriba. Yo creo que en el caso chileno nuestro, cuando tenemos corrupción, son de alto nivel. En Europa, por ejemplo, países como Italia, países, digamos, tradicionalmente con un alto grado de corrupción, Italia llegó a ser, creo que todavía lo es, la quinta potencia económica del mundo, un país desarrollado. Y también sigue habiendo corrupción y es una corrupción bastante dura. Aquí lo relevante es que se sancione y que tenga incluso hasta sanción social. Bueno, eso es un tema, digamos. En el fondo, primero explicitarla, porque si no se explicitan los problemas no se pueden resolver. Segundo, tener la institucionalidad adecuada para tratarla y el cuerpo legal idóneo. Si lo que pasa de repente es decir, hay corrupción, entre comillas, o hay actos ilegítimos, porque hay vacíos legales también. Entonces se usan los famosos resquicios legales para sobrepasar, ¿no es cierto?, cierta normatividad. Tercero, yo creo que más importante incluso que las otras dos, porque es parte del producto que tiene que ver una socialización, un cuerpo valórico moral distinto en términos de sentar cuáles son las bases de lo bueno y lo malo.
porque de repente cuando en el fondo la mordida o la corrupción o el acto de compra o algo se hace normal, digamos, se hace en la cotidianidad, se hace normal. Sí. Y por lo tanto, valóricamente no es sancionado. Hay que sancionarlo desde los medios de comunicación, hay que sancionarlo desde los agentes socializadores del colegio y fundamentalmente la familia. Esos tres agentes que son los principales. Tiene que ir en el ADN ciudadano de cada uno. Tiene que ir en el ADN, pero para eso tiene que haber un cuerpo valórico en la sociedad, un marco cultural, un marco normativo que permita de alguna forma generar esa situación. Adolfo, ahí le voy a presentar la cámara número 3. Tiene 30 segundos para comentar, decir lo que usted quiera. Bueno, yo creo que muy apegado, estamos en un proceso de reforma en México, no solamente en temas estructurales, esto va a dar cabida a que haya una reforma moral en donde el Estado de Derecho exista. No solamente tener un Estado de Derecho, las leyes se tienen que cumplir y yo creo que ahí es parte de la tarea de los ciudadanos, que ellos sean los jueces, que ellos sean los que fiscalicen este proceso, en donde yo creo que los resultados van a ser muy benéficos para todos. El próximo año tendremos elecciones intermedias en México y yo creo que gran parte de lo que está pasando actualmente en nuestro país se va a reflejar, más aún cuando tenemos candidaturas ciudadanas. Laden, ahí tiene la cámara. ¿Cuál le vamos a dar? ¿La 2 o la 3? La cámara 2 toda suya. Bueno, la 2. Bueno, mire, hay ejemplos concretos en México de zonas que han resuelto en parte el tema, por lo menos lo han controlado el tema del narcotráfico y parte de la corrupción, que tiene que ver con el ejercicio social. Después que volaron una discoteca, fue la sociedad en su conjunto, en el caso de Acapulco, se colocó en conjunto, se colocó de acuerdo para resolver este problema. Pero eso ha implicado varias cosas. Uno, tomar la decisión, primero, aclarar el caso. Segundo, tomar la decisión. Tercero, tener valores claros hacia dónde se quería apuntar. Yo tengo la impresión que México todavía le falta, todavía está un poco confuso. Las instituciones hoy día están deslegitimadas en México. La justicia, hoy día la gente no va a la justicia porque de alguna medida la justicia no ha hecho justicia. O sea, las denuncias que hay son el mínimo. Hay que resolver la legitimidad de las instituciones. Hay que dar espacio a las comunicaciones para que vayan generando un tema distinto. O sea, yo estoy esperanzado igual porque creo que esta es una campaña global, una campaña en general de la región y también de México, en el fondo, para poder resolver este problema. Cámara 2, Cristian Fuentes, ahí tienes 30 segundos. Sí, yo decía de que no hay ningún país que esté libre de la corrupción, ni siquiera aquellos que son más estrictos, porque donde hay mayor estrictez son las empresas de esos países las que corrompen afuera, ¿no? Entonces no lo hacen dentro porque hay leyes muy duras, digamos, etcétera, porque hay conciencia y porque hay voluntad, pero sí lo hacen fuera. Entonces, a mí me parece de que efectivamente hay que tener las cosas que se han dicho acá, pero sobre todo hay que tener una sociedad vigilante, una sociedad civil fuerte, una sociedad civil empoderada, una sociedad civil consciente, que sepa que la corrupción no la favorece, sino que la perjudica. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado, Adolfo. Te deseamos feliz retorno a tu país natal y tienes que retornar por una razón muy importante, porque viene Navidad, este es el último capítulo previo a Navidad, así que feliz Navidad para tu familia, para todos ustedes, para todo el equipo que trabaja con nosotros y para usted que está en la casa por acompañarnos durante todo este año. Una muy feliz Navidad. Esto ha sido Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Que disfrute, ojalá con toda su familia. Nos encontramos el próximo fin de semana ya con el último capítulo de la temporada.